Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Moncada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con un panel de expertos. Vamos a hablar sobre compostaje y vamos a explorar este tema desde la perspectiva de los pequeños productores agrícolas. Este es un episodio especial, no solo porque estamos acompañados de un grupo de expertos de compostaje, sino porque este episodio lo estamos grabando en vivo en YouTube. Entonces, si estás escuchando este video en otra plataforma, pues te recomiendo que vayas a YouTube y lo veas en llamada. Hoy vamos a hablar sobre el compostaje. La idea es que sea muy práctico, que las personas salgan de esta llamada sabiendo por lo menos por dónde comenzar a hacer el compostaje. Si tienen dudas, por favor, escríbanlo en el chat, que vamos a estar respondiendo las llamadas. Bueno, hoy me acompañan Lina, Brian y Carlos. Estamos esperando una persona adicional, Andrés, que se conecta en cualquier momento. Pero pues quiero, más que presentarlos, quiero que ellos se presenten y vamos a comenzar por Lina. Lina, ya tuvimos el gusto de tenerla neto positivo. Con ella hablamos sobre fijación de nitrógeno con bacterias. Y bueno, Lina, bienvenida a Neto Positivo. Una pequeña introducción tuya y qué mensaje quieres que se lleve la audiencia. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Neto Positivo, a ti Sebastián, Daniela, por el espacio, por abrir este pequeño rinconcito donde vamos a hablar todo esto que nos apasiona un montón del compostaje. Yo soy bióloga, magíster y doctora en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Universidad del Valle. Hice parte de mi tesis precisamente en fijación biológica de nitrógeno con apoyo de la Universidad de Georgia Tech en Atlanta y pues me desempeño en todo el campo agrícola, es lo que más me apasiona, el campo, los cultivos, y queremos que hoy se vayan con un montón de ideas de cómo el compostaje realmente es un claro ejemplo de economía circular, cómo desde el compostaje podemos nutrir los cultivos y cómo puede ser un aliado muy estratégico para poder hacer ese cambio a cultivos que sean de tipo orgánico y también encontrar una alianza con estas, digamos, fertilizaciones de tipo química para poder bajar estos costos, impactar menos el medio ambiente y eso definitivamente va a llevar a una agricultura más sostenible y también tener alimentos más sanos. Genial. Bueno, bienvenido, ingeniero Carlos. También, pues me gustaría tener una breve introducción tuya y qué mensaje quieres que se lleve la audiencia de esos pequeños productores de nuestro país. Bueno, Carlos Ordóñez, ingeniero agrónomo, director técnico del Grupo Monteverde, la empresa líder en Colombia y en América Latina en transferencia, tecnología en compostaje. Precisamente este pasado viernes, a esta hora, ya era historia, la versión número 16 del Congreso Compostaje, donde tuvimos la fortuna de tener a Lina ahí como conferencista por segundo año consecutivo. Qué bueno. ¿El mensaje cuál es? Desde la industria del compostaje en estos 16 años, 2009-2024, nos hemos dado cuenta de que el país está lleno de residuos orgánicos, normalmente mal manejados, normalmente desaprovechados. Siempre digo algo importante, primer mensaje, Colombia es el país del desperdicio de la riqueza. Entonces, contribuimos desde la parte académica de transferencia y de investigación y desarrollo aplicado a que el compost sea una posibilidad importante dentro de ese esquema grande de economía circular que mencionó Lina. Nos aterra, por ejemplo, hoy estamos procesando 3,5 millones, un poquito más de toneladas de residuos orgánicos para producir 1,100,000 toneladas de compost. Esperamos al 2030 estar llegando o pasando, ojalá, de 1,500,000 toneladas. Esto ya cogió fuerza, esto ya no tiene reversa. Esto va para adelante, ese camino es grande y es muy lindo. Somos apasionados igualmente
para llevar tantos años trabajando en esto, pues es porque nos apasiona. Creo que dejo ahí para darle chance al otro amigo que se presente y comenzar a darle dinámica a esto. Genial. Bueno, Brian, una breve introducción tuya. Bienvenido también a Neto Positivo. ¿Y qué mensaje quieres que se lleve la audiencia? Buenas noches, buenas tardes por acá. Primero agradecer por la invitación y también extender la invitación a Lina por tener en cuenta, extender la invitación para participar de este panel tan interesante. Yo de formación soy ingeniero sanitario, igual que Lina, egresé a la Universidad del Valle, con maestría y doctorado en ingeniería, en el enfoque de ingeniería sanitaria y ambiental. Mi línea de investigación que he trabajado es en valorización y aprovechamiento de residuos, tanto por procesos netamente biológicos, particularmente digestión aerobia, y ahorita que estoy haciendo una estancia postdoctoral acá en la Universidad Industrial de Santander, que se ha enfocado en definir estrategias para mejorar el proceso particular de lo que nos aborda en esta charla el día de hoy, que es el compostaje, ¿no? Cómo esas prácticas y esos saberes que se tienen sobre el compostaje de las regiones, desde el territorio, cómo articularlo con lo que se desarrolla en la academia, hacer ese mix, esa relación para mejorar esta tecnología que de una u otra manera aporta la economía circular, como muy bien lo dijo de manera introductoria Alina. Entonces lo que se busca, que después de este diálogo que vamos a tener muy ameno, es que la gente sepa la importancia y lo relevante que es el compostaje, como una opción no solamente para el control de la contaminación que generan esos residuos, sino el aporte que genera la economía circular y esas economías solidarias que se pueden dar a partir del uso del compostaje en los territorios, donde la problemática de saneamiento asociada a los residuos orgánicos es bastante preocupante. Entonces esperamos que la gente escuche y a partir de ese conocimiento se empodere de ello y implemente esta tecnología que es excelente para minimizar los impactos que derivan los residuos orgánicos en particular en nuestro país. Súper. Bueno, Brian, mencionaste dos términos que me gustaría empezar definiendo para la audiencia. Si uno es nuevo y llega a este episodio y no sabe qué es compostaje, pues seguramente todos hemos escuchado la palabra alguna vez, pero no dejemos a la audiencia perdida. Queremos explicar qué es compostaje y qué es valorización de residuos, un tema que también mencionaste. Estás en mute, no te escucho. ¿Me están escuchando? Ahora sí, perfecto. Ok, como mencionaba, el compostaje es un proceso netamente biológico, donde es un proceso, digamos, desde el punto de vista aerobio, es un proceso aerobio para ser particular, pero que a su vez es un proceso sencillo, pero que sea sencillo no implica que tiene que hacer unos requerimientos técnicos. Entonces, en esto lo que hace es incorporar una materia orgánica, unos microorganismos la degradan y lo que hacen es mineralizar esa materia orgánica a lo que llamamos como compost. Cabe aclarar que no todo lo que se somete a compostaje podemos determinar que al final tenemos un compost, porque para que se haga un compost hay unos indicadores que más adelante podemos abordar o discutir para poder tener un aporte agronómico. Y a veces, cuando no se hace un buen proceso de compostaje, se tiene un mal compost y eso hace que se satanice la tecnología, pero no es por la naturaleza de la tecnología, sino porque la estamos aplicando inadecuadamente. Entonces es importante pues ilustrarse, comprender, saber qué ocurre en esa tecnología para lograr un compost que nos ayude, particularmente en actividades agrícolas. Y me recuerda la segunda pregunta, por favor, que no la escuché muy bien. Y valorización de residuos, también mencionaste ese La término. valorización es una terminología que ahorita va muy relacionada con la economía circular. Es buscar y cambiar el paradigma de que los residuos generalmente van a disposición final a lo que conocemos como rellenos sanitarios y vertederos. Entonces es buscar que ese residuo, que muy bien... Otra vez te perdimos el audio. ¿Escuchan? Ahora sí. No, Porque está. Continúa que es un recurso mal ubicado. Entonces, llevar a relleno sanitario no es lo prudente. Incorporar las cadenas de valor a las economías, por ya la economía solidaria,
Entonces, todas estas tecnologías, particularmente biológicas, aportan a ello. ¿Qué pasa? Los residuos que tienen los impactos ambientales en un relleno sanitario generan subproductos de valor agregado. Compost, ahorita hay biofertilizantes, hay biopesticidas, bueno, un sinfín de subproductos que se pueden tener a partir de los residuos orgánicos y a través de un proceso como el compostaje, que es lo que, digamos, del espacio de la academia, lo que aportamos y buscamos para consolidar esa valorización. Genial, eso creo que redondea un poco también la idea de que estamos desaprovechando la riqueza, la estamos botando a la basura y pues hay que darle valor a lo que llamamos residuos. Bueno, Lina, ¿qué tipo de residuos agrícolas son ideales para el compostaje? Pues mira, no hay un tipo en especial que uno dijera, no, no lo voy a tener en cuenta. Realmente podemos compostar muchísimos residuos, en especial, por ejemplo, en la industria de la caña de azúcar, se composta la hoja, se composta la cachaza, se compostan lo que queda después del proceso de molienda. Se puede aprovechar muchísimo. En la industria de avícola se aprovechan los residuos de la pollinaza, la gallinaza, todo esto es una riqueza enorme de nitrógeno que puede ser reutilizada, estabilizada y llevada a los cultivos. Es una muy buena estrategia para que muchos agricultores puedan suministrar al cultivo este tipo de nitrógeno, como lo decía Brian, de una manera que ya esté estabilizada porque cuando no lo dejas pues estabilizar y llegan y están en ese proceso de amonio todavía, pues quema los cultivos. Pero en realidad, pues muchísimos residuos se pueden servir para el proceso de compostaje. Es más la técnica que se debe hacer que un residuo en especial que no sea válido para el proceso pues de compostaje. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, pues el vidrio, por ejemplo, pilas, este tipo de residuos pues que se deben manejar de otra forma, pero en general de tipo orgánico se pueden compostar. Ok, entonces residuos verdes, residuos secos, maderas, también mencionaste estiércol, ¿sí? Sí, de hecho hay muchos microorganismos que luego de que puedas enriquecer ese compost pueden empezar a degradar diferentes tipos de residuos y te puede funcionar muy bien en el proceso de compostaje. Ya más adelante veremos que hay que manejar muy bien la relación carbono-nitrógeno y ahí es donde tienes que adicionar o más hoja o mayor cantidad de proteína, dependiendo de la industria en la que uno esté, digamos, trabajando o digamos que el tipo de compost que quieres entregar al final, el producto final. Pero de tipo orgánico se pueden compostar gran cantidad de, de diferentes tipos de residuos orgánicos. Súper. Bueno, y hablemos del resultado final, o sea, qué se obtiene del compost y cuáles son sus propiedades. Me gustaría de pronto que esta pregunta la responda al ingeniero Carlos. Bueno, antes de responderla, Ujú. voy a ampliar un poquito más porque como esta es una charla que va al pequeño agricultor, me gustaría hacer dos apreciaciones previas. La primera, compostaje. Compostaje es un proceso, primero, aerobio, segundo, oxidativo, tercero, termófilo y cuarto, microbiológico. Es decir, compostaje, el compostaje aerobio, porque también hay otros modelos, pero el aerobio es lo que acabo de decir con esos cuatro componentes, aerobio, termófilo, oxidativo y microbiológico. Y la segunda, el segundo aporte, refuerzo a lo que han dicho los compañeros, es que hay cuatro grandes grupos de residuos orgánicos. Cuatro. El primero, los residuos agrícolas, de origen agrícola, todo lo que son residuos de cosechas, tamos, bueno, lo que se llama procesos agrícolas. Sobra decir que en Colombia los que más volúmenes de residuos orgánicos agrícolas generan industria de la palma africana, industria de la caña de azúcar, la industria de las flores, como los más importantes. Hay un segundo grupo
que son los residuos de tipo pecuario, que son todas las excretas. Y eso en el vocabulario nuestro, en la parte didáctica que manejamos, son las ASAs, A-Z-A, gallinaza, pollinaza, codornaza, caballaza, bovinaza, bufalaza, todo terminado en la. Excretas que son de gran potencial por su carga de nitrógeno y que normalmente en Colombia todavía no tenemos un manejo muy eficiente de ese gran potencial de las excretas, lo que es residuos de tipo pecuario. Hay un tercer componente, otro tercer grupo, que es el grupo de los residuos agroindustriales, plantas de procesamiento de pastas, de panificación, de aceite, es decir, todo lo que es agroindustria genera residuos. Entonces, ese es el componente, otro componente importante, tercero. Y el cuarto es al que se refirió el amigo Brian, que es residuos sólidos urbanos. Desafortunadamente en Colombia la situación es la siguiente. No tiene potencial, pero estamos lejos, lejos, lejos. De los 1.100 municipios que hay en Colombia, 1.100, no llegamos a 100. Todavía no llegamos a 100 que estén haciendo manejo adecuado de los residuos orgánicos, de los residuos sólidos urbanos. El departamento líder en Colombia en ese tipo de manejo es Antioquia. Aquí en Cundinamarca se están haciendo ya bastantes, algunos, no bastantes, algunos proyectos. Pero como les digo, 1.000 todavía no entran a esta onda, luego el camino es largo y desafortunadamente se habla mucho, aquí en Bogotá nomás para mencionar un ejemplo, se producen diariamente 6.000 y pico toneladas de basuras o residuos, el 60% es materia orgánica y eso va para un relleno. Ujú. Total que pensar que Bogotá en los próximos, yo creo que, no creo que en 10 años, yo creo que primero tenemos metro en Bogotá que tener resuelto el problema de la basura en Bogotá. Entonces, estamos distantes. Eso Ok. no quiere decir que no sean importantes estos residuos separados en la fuente. Y aquí en Cundinamarca tenemos un municipio que es pionero y líder en Colombia, que es el municipio Caicá, que desde hace unos 12 años comenzó esa tarea de separación en la fuente y los reciclables se va por un lado y lo orgánico se va por otro, y eso entra en una planta de compostaje y tal. Entonces, tenemos muchas posibilidades, pero sin embargo, como estaba ahí como haciendo una ampliación del tema, me recuerda y me pone en contexto de la pregunta que me hizo, por favor. Sí, te preguntaba qué se obtiene del proceso del compostaje, cuáles son las propiedades del compost, digamos, como fertilizante, como, sí, como insumo agrícola. Y antes de eso, mencionaste varios términos a los que vamos a volver luego, termófilo, aerobio, oxidativo, microbiano. Ahorita vamos a volver a ese tema, pero sí, concentrémonos ahorita en el proceso, qué se obtiene de ese proceso y cuáles son las propiedades de eso que se Ah, obtiene. proceso, es todo el proceso, y el compost es el producto, para que tengamos claridad. Compost Ujú. es lo que se produce después de un proceso de compostaje. Nosotros, pues llevamos con el Cirilí de la calidad del compost en Colombia, ya llevamos, creo que como 7, 8 años, insistiendo que la industria del compostaje produzca compost de buena calidad. Todavía nos falta bastante, a pesar de que cada año nos reunimos, todavía falta bastante. Entonces, compost es el producto final. Hay 5 condiciones de un compost de buena calidad, o 5 criterios ahí. El primero, la relación carbono-nitrógeno. Es importante esa relación carbono-nitrógeno, donde así como la rapidez, todos los residuos de tipo agrícola son
ricos en carbonos, y todo lo que es excretas animales son ricos en nitrógeno. Ese es el primero. El segundo, la capacidad de intercambio catiónico, que es como la capacidad que le da esta enmienda, porque esto es una enmienda, no es un fertilizante, es una enmienda, la capacidad que le da al suelo, pues de poder tomar los nutrientes que ahí presentes posee, o lo que el agricultor le agrega como fertilización química. Ese es el segundo. El tercero, carbono oxidable. Carbono oxidable es otro factor muy importante de calidad que tiene que ver como con esa posibilidad de que los microorganismos que son los que hacen la magia. En compostaje, los magos son los microorganismos. Entonces, ese carbono oxidable contribuye a que haya una buena, eficiente multiplicación microbiana. Ese es el tercero. El cuarto es retención de humedad. Hemos encontrado que cuando un compost tiene buena calidad, debería. No es lo común en Colombia. Debería tomar 1 kilo de compost, debería tomar 1 litro de agua. Esa capacidad de absorción grande. Hoy estamos entre 50, 60, 70, algunos productos por ahí 80, 85, pero no hay muy pocos con 100. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con el tema de calentamiento global. Acabamos de salir de un verano un poco intenso y se pierde el agua, las plantas sufren por estrés de agua. Y cuando la materia orgánica de buena calidad se aplica a través de un compost, lo que estamos beneficiando al suelo es que ese efecto espona del compost permita que la humedad la tome la planta poco a poco y que no se pierda. Y el quinto factor, el número 5, es la carga microbiana. Aquí todavía cometemos un error en Colombia y en América Latina, sobra decirlo, que tratamos de comparar el compost con un fertilizante químico, por ejemplo, un triple 15. Para hacer gráficos en el comentario, triple 15 nitrógeno, fósforo, potasio. 45 de la suma. 55 es inerte. Y resulta que un compost, siendo optimistas, puede tener 5. De golpe algunos por ahí 6. De ahí no pasa. Entonces los que venden fertilizantes químicos nos dicen, no, es que necesitamos 8 o 9 bultos de compost para hacer un bulto de esto. Eso no es así, porque lo que nosotros vendemos es unidades formadoras de colonia de unos grupos funcionales de microbiología benéfica que aportan un tema muy importante de nutrición. Entonces, teniendo claro esos 5 conceptos, podemos irnos enfocando un poco, teniendo claridad qué es el compost de buena calidad. En el mercado hay, voy a comentarlo acá, productos desde 300.000 pesos tonelada hasta productos de 600.000 pesos tonelada en compost básico, porque hoy Colombia produce un compost básico. Sí, quiere decir que sirve para palo africana, para caña, para yuca, para cítricos, para la guayaba, para el tomate, para cualquier, es básico, eso sirve para todo. Las tendencias de mercado hacia adelante nos van a mostrar las posibilidades que tenemos y hacer desarrollos en los próximos años, el mejoramiento de la cual ahora si quieren les cuento de qué se trata ese concepto. Vale, genial. Bueno, Lina, sí, yo creo que antes de irnos tan técnicos como al compost y a entrar como en el tema más de la técnica y demás, yo quiero también que expandamos en un tema que mencionaste al principio y es el tema económico. O sea, ¿qué ventajas tiene para los pequeños productores hacer compostaje? Ya Carlos tocó un poco el tema, pero profundicemos y démosle como la relevancia de este tema. Estás en mute. Listo. Tiene muchas ventajas el uso del compost.
Una de ellas es que favorece la estructura del suelo. Entonces, son esos pequeños poritos que hay dentro del suelo donde puede albergar el agua, el aire y los mismos microorganismos que lo que hacen es darle más nutrición al suelo. Otro es que esta adición del compost lo que hace es favorecer que las raíces puedan expandirse en los cultivos en general y puedan acceder más a los nutrientes del suelo. Otro es que el compost ayuda a reducir la erosión. Cuando tenemos estos cultivos a gran escala, estos monocultivos que han llevado procesos tan fuertes del uso de maquinaria, pues muchos de ellos sufren lavado, se deterioran y con la adición del compost nosotros podemos ayudar a manejar la erosión. Además de que el uso del compost, como lo decía el ingeniero Carlos, es una enmienda que ayuda a que los microorganismos beneficiosos puedan encontrar como la casita ahí donde ellos puedan quedarse y realmente reproducirse y darle este beneficio al suelo. Entonces, digamos que en el impacto económico al agricultor le va a ayudar a que este fertilizante químico que pueda estar aplicando los microorganismos que son los que hacen disponible este fertilizante químico estén. Porque a veces lo que pasa es que adicionan y adicionan un fertilizante químico, no sé, el más usual es la urea, que es el limitante, y adicionan muchos bultos de urea y el cultivo no responde. Y muchas veces es ¿por qué? Porque los cultivos necesitan este puente, que son los microorganismos que hacen disponible el nitrógeno que entra en forma de amonio a la planta como tal. Entonces, si los microorganismos que están en el suelo se mueren o no hay esas condiciones que el compost le ayudan a generar, pues por más que apliquen y apliquen, pues el cultivo no va a responder. Entonces, este es un beneficio de tipo económico, también ambiental, porque entre más cantidad de urea que apliquemos, por ejemplo, este fertilizante nitrogenado, pues se produce óxido nitroso, que es uno de los gases de efecto invernadero que es de los más fuertes, 300 veces más fuerte que el CO2. Entonces, de hecho, el 74% de esas emisiones se dan en la agricultura. Entonces, si estos agricultores pequeños quieren migrar hacia un mercado orgánico, por ejemplo, o disminuir, manejar estos costos, pueden trabajar con el compost, enriquecerlo y que esta microbiota asociada a los cultivos pueda aprovechar realmente todos los nutrientes que ellos aplican al cultivo. Entonces, te ahorras costos, ayudas en el medio ambiente y además tienes alimentos más sanos, con menos trazas de químicos en ellos. Entonces, eso era. Mencionaste algunas prácticas agrícolas, digamos, relacionadas con el composto que se pueden acompañar con el compostaje. Nosotros en el podcast hemos hablado, por ejemplo, de biochar, de la aplicación de biochar en cultivos para mejorar la estructura del suelo y demás. ¿Cómo se relaciona y cómo se pueden, digamos, combinar estas técnicas para, pues, dentro de la agricultura? Pues mira, yo soy fan, apoyo muchísimo el combinar diferentes técnicas dependiendo del tipo de suelo. Ahí los agrónomos son súper fuertes y nos unimos con microbiólogos, biólogos, ingenieros sanitarios y ambientales, porque la idea es que esto está vivo, ¿no? El suelo está vivo y es un recurso no renovable. Entonces, la idea es que nosotros podamos brindarle esa matriz al suelo para que pueda crecer y tener los microorganismos que necesitamos para suministrar los nutrientes. Entonces, el biochar me encanta porque en esos pequeños huequitos que tiene el biochar cuando lo ves en el microscopio, pues pueden ahí de alguna manera encontrar los microorganismos ese hábitat para poder crecer y en mezcla con compost, dependiendo del tipo del suelo, del pH que se maneje. Recordemos que en agricultura el pH es fundamental para que los nutrientes puedan entrar al cultivo, pues se pueden hacer este tipo de combinaciones. También, pues, de bokashi, también hay lombricompuesto. Entonces, pues, todo depende del acompañamiento técnico que pueda, pues, digamos que funcionar en cada uno de los casos. Muchos de estos, digamos, biofertilizantes o enmiendas son castigadas, ¿sí? Como lo hablaba el ingeniero Carlos, no y también Brian, no porque sean malas, sino porque no ha habido un correcto acompañamiento que permita que el agricultor comprenda muy bien
cómo estos microorganismos están interrelacionados y cómo esta ecología va a ayudarle en su cultivo. Entonces, pues lo ideal es que academia, agricultores y la misma política, toda la política agraria, pues estén trabajando muy en sinergia para que no sea solo adicionar y adicionar fertilizantes químicos, sino también ese acompañamiento al agricultor y también desde las ciudades hacer el correcto uso, pues, de los residuos, entre comillas, de tipo Ujú. orgánico. Bueno, y Brian, hablemos más del suelo, o sea, ¿qué impacto a largo plazo puede tener el uso regular del compost en la salud del suelo y en la productividad, pues al final del día? Sí, como profundicemos un poquito más en el tema de suelos. Bueno, no soy un experto en sí como el agrónomo, como el ingeniero Carlos, pero desde mi punto de vista como ingeniero sanitario en enfoque en impacto ambiental, es clave saber lo que se está procesando o compostando, ¿no? Depende del residuo que se esté compostando, así va a ser la calidad del compost y en consecuencia lo que se va a aplicar en el suelo. Entonces, si tenemos unos residuos orgánicos con diferentes contenidos, por ejemplo, metales pesados que pueden contaminar el suelo, o algún tipo de sustancias recalcitrantes o compuestos orgánicos recalcitrantes o difíciles de degradar que tengan un impacto ambiental, pues eso se va a trasladar al suelo. Entonces, es imperativo o es necesario cuando hacemos el proceso de compostaje, y yo mencionaba al inicio, es que sí, la tecnología es sencilla, pero requiere unos mínimos, y uno es la caracterización, saber lo que contiene ese residuo que yo voy a someter al proceso de compostaje. Entonces, saber su contenido, no solamente los nutrientes, sino de esos metales, pero también saber si hay presencia de metales pesados puede incidir en su aplicación a largo plazo, porque estos, dependiendo, como mencionaba Lina, del pH del suelo, se pueden mover en el suelo ese tipo de metales y tener una incidencia en el suelo y, por supuesto, en el cultivo. Entonces, es clave el proceso de caracterización para minimizar esos impactos en el suelo. Y además, tener en cuenta qué tipo de residuo es su carga patógena. Si estamos hablando con residuos que son estiércoles, es muy diferente la carga patógena que si estamos trabajando con residuos de, por ejemplo, que son netamente residuos verdes. Claro, el proceso de compostaje se caracteriza por esa fase termofílica que busca es higienizar para eliminar todos los agentes patógenos y que solo queden los microorganismos beneficiarios, los proteínas que pudieran ayudar a esta relación con la planta suelo. Sin embargo, pues cuando se hacen ya los análisis que piden la norma, uno encuentra cierto tipo de microorganismos que pueden ser patógenos, por ejemplo, los coliformes fecales. Entonces hay que ver soluciones para poder reducir esa carga. Y mencionabas algo que es interesante, el biochar. Nosotros aquí, como forma de investigación que estamos desarrollando, generalmente la aplicación del biochar se hace con el compost. Es decir, al final, lo que estamos buscando y lo que estamos hablando es aplicar el biochar al inicio para poder minimizar o disminuir la cantidad de biochar que se necesite, pero mejorar la calidad del compost en una etapa que es crucial y que ha mencionado también mi ingeniero Carlos, que es la fase termofílica, porque allí garantiza esa calidad del compostaje. Entonces, eso es lo que hacemos desde la academia, es buscar esas opciones que se están dando, no solamente aplicarlo al final, sino al inicio, y ver cómo se mejora el producto estrella que particularmente necesitan los agrónomos o las comunidades campesinas, que es el compost, que es el que se va a utilizar en actividades agrícolas. Y eso, pues, al final, minimiza esos impactos ambientales. Mencionaste caracterización y carga patógena. Para los pequeños productores, digamos, si yo soy un pequeño productor, ¿cómo hago esa caracterización y cómo sé qué carga patógena tiene? ¿O realmente no importa, sino que lo que tengo que controlar es la temperatura en el caso de la carga patógena? Tenemos dos momentos. El momento primero es el del residuo, es la caracterización físico-química en laboratorios. Hay una norma que te pone referente, que es el NTC 5167, que define la calidad de todos los fertilizantes, enmiendas y abonos orgánicos, y ahí cabe pues, el compost, y dice o identifica cuál es la carga al final que tiene que tener compost para denominar qué es un compost. Por eso yo le decía, no todo lo que se somete por compostaje podemos terminarlo por un compost, porque tiene criterios de calidad tanto físico-química y de construcción de nutrientes como microbiológica.
Entonces, un laboratorio puede hacer esa caracterización y decir, a ver, este residuo tiene este carbono, de nitrógeno, estos patógenos en particular. Entonces, ustedes ya saben, la primera fotografía de su sustrato, de su residuo, cuando es el proceso de compostaje. Entonces, a medida que se da el proceso de termofílico, que se eliminen esos patógenos, pues al final toma a ese compost y sabe si efectivamente, si el proceso fue adecuado, se espera que la carga patógena, esas bacterias, digamos, que son las no beneficiarias, que pueden enfermar, si se aplican en productos o en cultivos de alimentación directa, llámese hortalizas principalmente, pues si el compostaje está bien hecho, pues la carga tiene que disminuir y debe cumplir lo que dice la norma. Si el proceso no fue lo ideal, si no se llegara a las temperaturas termofílicas propicias, es posible que esos agentes patógenos, esas bacterias, esos huevos del mintos, algunos hongos estén presentes y en consecuencia afecten la salud de las personas, pero también afecten la salud o dinámica del suelo como del cultivo. Entonces, por eso es clave hacer esa caracterización físico-química y microbiológica. Bien interesante. Bueno, yo creo que tocaste en varios puntos como el tema ambiental, pero démosle como redondeemos. ¿Qué beneficios ambientales trae? Y también nos pregunta Josué Herrera que a largo plazo, ¿qué impacto ambiental negativo puede tener el compost? Los impactos ambientales que tienen compostaje son muchos. En sí ya minimizar y valorizar unos residuos que van a rellenos sanitarios, ahí ya estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero. Si ustedes bien saben, la principal fuente de generación de gases de efecto invernadero asociada a la gestión de residuos sólidos, ya sea diferente su naturaleza, es por disociación final. Por el proceso de degradación se generan gases de efecto invernadero, principalmente metano, que tiene un potencial de calentamiento mayor que el dióxido de carbono. Entonces, el compostaje minimiza esos impactos de gases de efecto invernadero y aporta a los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos hablando del cambio climático. Por otro lado, está también cuando se utiliza el compost. Al minimizar el uso de fertilizantes químicos, no lo vamos a reemplazar. El compost no reemplaza, pero hace esa sinergia, como mencionaba Lina, que ayuda a ese compost, a esos microorganismos que ayudan a facilitar la absorción de esos nutrientes. Ahí estamos minimizando el consumo de esos fertilizantes que por su propia dinámica en el suelo empiezan a emitir esos gases de efecto invernadero, los óxidos de nitroso. Allí hay. Pero también tenemos los soportes de impactos ambientales. Utilizar compost en esos suelos erosionados que han sido explotados por tanto tiempo, pues hace que en estos escenarios que ya enfrentamos en el fenómeno de la niña, esas lluvias, que se generan esas grandes inundaciones, tener suelos fuertes, digamos de una otra manera, poco erosionados, pues minimiza o reduce esas posibilidades de inundaciones. Entonces vemos todo lo que se puede hacer con la gestión de los residuos a partir de un proceso como el compostaje. Cuando la aplicación a largo plazo y qué impactos ambientales negativos puede darse, yo considero, como mencionaba al inicio, está sujeto es a las características del residuo. Es decir, si hay presencia de metales o sustancias tóxicas y el proceso no las degrada, por consecuencia eso se va a ir bioacumulando en la matriz, ya sea suelo o cuando llueve percola y va a los cuerpos de agua superficiales subterráneas. Entonces es clave lo que le mencionaba con anterioridad, asociada a la caracterización. Entonces, así yo puedo minimizar esos impactos ambientales a largo plazo. Genial. Bueno, Carlos, ¿y cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los pequeños productores al momento de hacer compost? Que en tu experiencia, ¿qué es lo más común? ¿Cuáles son los errores más comunes que ves y que impiden, digamos, llegar a esas características de calidad que mencionabas ahorita? Bueno, me van a perdonar un poquito, pero me gusta escribir y tomar notas para enriquecer la charla. Genial, adelante. Voy a aprovechar, porque esto es una charla didáctica que deje mensajes al pequeño productor. Bueno, lo primero, economía circular para que tengamos claro, porque ahora todo el mundo habla de economía circular. Los políticos y todo el mundo habla de economía, no saben qué es eso. Economía circular, hagamos de cuenta que es una mesa que tiene 4 patas, 4 esquinas. La primera son los residuos orgánicos. Ya dijimos de 4 tipos, eso es la primera. La segunda esquina o pata
son los abonos orgánicos, llámese compost, llámese lombricompost, los sólidos o biofertilizantes, los líquidos. Lo tercero, ¿para qué hacemos eso? Pues para metérselo al suelo. Entonces nosotros tenemos un eslogan que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que nos volvemos canzones. Trabajamos por suelos vivos, sanos y productivos. Suelos vivos, sanos y productivos. Que los suelos actualmente en Colombia están gravemente enfermos. Hoy el 42% y un poco más de los suelos están en diferentes grados de diferentes procesos de degradación. 42, 2.800.000 hectáreas. Entonces, tener suelos vivos, sanos y productivos es un trabajo que va a costar bastante tiempo porque nos gastamos 60 años en acabar todo y ahora nos toca hacer este proceso, suelos vivos, sanos y productivos. Y una vez que tenemos esos suelos, con enlace circular, la primera el residuo, la segunda el abono, la tercera el suelo, la cuarta ¿para qué es? Cuarta esquina, es producir comida, alimentos, alimentos sanos. La pandemia llegó, generó 230.000 muertos en Colombia, 550.000 por hambre en ese mismo periodo de la pandemia, muertos por hambre en niños, mujeres gestantes y adultos mayores, pero eso no era noticia. La noticia era el COVID, el negocio era el COVID. Entonces, el mensaje ya se olvidó. Tenemos que alimentarnos bien porque cada vez las clínicas, los hospitales, la medicina, es el gran negocio, vive el enfermo. Y nos enfermamos porque consumimos cosas contaminadas, cosas con problemas. Entonces, con el circular, primer concepto que tengan claro. Lo segundo, no hay en el mundo ninguna finca, pequeña, grande, mediana, ninguna, que no genere residuos. Todas generan residuos. Desde lo mínimo que son los residuos de la cocina, que si sembró maíz, las cañas de maíz, los ameros del maíz, que si sembró frijol, alberja, que si sembró, mire el caso de los pequeños productores de piña en los llanos orientales. Siembran casi 50.000 plantas por hectárea, cosechan sus piñas y hay más cosecha de hojas, de biomasa, de residuo, que la misma piña. Entonces, para explicarle también a los agricultores pequeños, que es el énfasis de esta charla, hay residuos por doquier de cualquier tipo. He recorrido este país por todos los lados y no he encontrado la primera finca que no tenga residuos. Lo que pasa es que eso no se le da importancia. Pero cuando los fertilizantes químicos se ponen costosos, como recientemente pasó, pues nos toca acudir y pensar en las posibilidades. Para el pequeño agricultor, yo tengo un modelo diseñado que son unas composteras en forma de U, con orillos de madera o con guadua, con los elementos más básicos y que se encuentren en la finca. Se hace como una compostera con una medida que yo la tengo pues ya como trabajada, de 2 metros de fondo y 3 metros de ancho y de 1,50 de alto. Ahí nos da para poder meter 6 toneladas de residuos. Esos son 9 metros cúbicos. Si la gente toma ya conciencia de su residuo y de irlo acumulando y no botándolo a las quebradas a contaminar o quemándolo, como en muchos casos pasa, vamos a hacer un aporte a la cultura de recuperar los suelos para tener cosechas limpias. Entonces, hay toda una posibilidad de hacer trabajos en pequeña escala. Lo más pequeños son dimensiones que les estoy mencionando, porque siempre, si no es en la finca, en la vereda, que yo no tengo vacas, me dicen algunos que yo no tengo vacas, ingeniero, ¿no? Que no tengo caballos o burros. Bueno, pero el vecino tiene y el vecino no hace nada, venga. Entremos a este proceso cultural, bienvenido el esfuerzo
de neto positivo para este tema. Todos en este paseo tenemos que aportar. Los que tenemos el conocimiento tenemos que aportar. Los que tienen la comunicación que aporten. Los científicos que aporten. Todo esto es una suma de esfuerzos. Termino esta carreta hablando de algo que se mencionó ahorita, el tema de la urea. Mire la tristeza de la urea. La urea no le dicen al agricultor que compra el bulto de urea que el 50% de los 125.000 pesos que abre el bulto se pierde. No le dice. Porque es que el negocio es vender urea y urea traída del norte de Europa, porque eso no se produce en Colombia importado. Entonces la urea se pierde más del 50% porque solubilización, uno destapa el bulto y eso comienza a llenarse de agua. Eso se volatiliza, se solubiliza, se va para donde las raíces no lo pueden aprovechar. Entonces el agricultor ya está pagando el doble por la fertilización de nitrógeno. Olvidando que el aire que estamos respirando tiene más del 70% de nitrógeno y es gratis. 70% de nitrógeno es gratis, como nos gusta, al gratín. Y hay unos microorganismos ahí en el suelo que tienen la capacidad de tomar ese nitrógeno, volverlo y ponerle espinura a la planta. Es triste, absolutamente triste, y Lina pues lo sabe muy bien, lógicamente, que la investigación, el conocimiento de la riqueza microbiana que tiene Colombia no llega al 0.5%. El 99.5% de la riqueza microbiana se desconoce. Y cuando la encontremos por ahí entre unos 150, 200, 250 años, porque va a ser largo el proceso, porque tenemos una carga muy grande, que es que las empresas de fertilizantes químicos presionan facultades de agronomía, de biología, de agroindustrial, todas las vainas, porque todo es químico. Los estudios de microbiología están atrasados. No vamos a demorar. Pero esto ya comenzó. Ya. Esto ya comenzó, ya no tiene reversa. Entonces, ojo con el tema de la urea, ojo que tenemos riquezas con el nitrógeno. Nos toca ser observadores dónde encontramos, dónde miramos, dónde recolectamos, cómo multiplicamos. Creo Bueno, que y aprovecho, creo que perdón. Ujú. Sebastián le va a dar chance para que monte uno o otro más complementarios. Sí, aprovecho y hago una puya. Los invito a escuchar el episodio que hicimos con Lina sobre el tema de bacterias fijadoras de nitrógeno, súper interesantes, donde hablamos como mucho más de este tema. Está muy, muy bacano. Bueno, y ahí tenemos una pregunta en el chat de cómo puedo hacer el compostaje en mi casa de ciudad. Yo creo que, y esa pregunta la hace mi papá. Saludos a mi papá, que también tiene una finca. Entonces, eh, Juan Carlos Moncada, bueno, ahí yo creo que para explicar esta pregunta, expliquemos el proceso del compost. ¿Cómo empieza? Digamos, ya tenemos, entonces tenemos los residuos, lo que hablábamos ahorita, digamos, tenemos el residuo de la piña o el residuo de la palma, el residuo de la caña de azúcar. Y cómo entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto dura en tiempo? Sí, cuánto dura? ¿Cómo se debe manejar? Aquí me imagino que hay un montón de técnicas, pero pues como no vamos a entrar tanto en el detalle de la técnica, de pronto escojamos una técnica que sea muy práctica para los agricultores y expliquemos el proceso y ya después entonces en qué punto sabemos que ya el compost está listo para usarse. Y luego Mire, entonces ya explicamos en una casa de ciudad, pues cómo sería. con el ejemplo del módulo, porque esto es un módulo pequeño, de 2 por 3 por 1,50 con un módulo básico de 6 toneladas. No, que es que no tengo sino 1 tonelada, pues entonces hágalo más chiquito. Pero dejemos el modelo que estoy mencionando. Siempre recomiendo en todos mis trabajos de campo hacer dos, porque como esto es un proceso aerobio, entonces yo voy echando en una de las composteras en forma de U, que pueda entrar con la carretilla y botar el residuo.
Se va llenando, se va llenando, se va llenando esa primera compostera hasta el tope, hasta 1,50. Si tiene disponibilidad de microorganismos, se aplican, y si no, pues hágalo así nomás. La idea es que después de que esté eh, casi llena o llena, el volteo lo hagamos hacia la siguiente compostera, de tal manera que generamos el proceso aerobio, y lógicamente al voltear de un lado para otro, pues ponemos lo que está abajo, lo ponemos arriba, y la descomposición va a ocurrir en términos de tiempo entre mínimo 60 días y 100 días, más o menos. Hablemos de 90 días, de 3 meses. En 3 meses esos residuos se van a convertir en como una apariencia de tierra, con un olor a bosque, a actinomicetos. Eso más o menos 90, 100 días. En la medida en que sea juicioso de que esta semana para allá y la otra semana para acá, y ahí va cogiendo ya la cultura de hacer uso adecuado de los residuos de su propia finca. Plátano, la yuca, es que absolutamente todo lo que sea orgánico se puede convertir en compost. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo termina el proceso? Se darán cuenta que cuando comienzan a amontonar el material en la pila, en la compostera, hay que regarlo de vez en cuando, lógicamente, porque hay un proceso termómetro. Al haber un proceso termómetro, se eleva la temperatura, se evapora el agua y nos toca regar. Porque los microorganismos no les gusta trabajar en seco. Y necesitan humedad para poderse multiplicar y poder trabajar. Entonces, cuando va pasando esas semanas de proceso, uno se da cuenta al final de que ya el pedazo de yuca, el pedazo de plátano, el pedazo de naranja, lo que sea, ya no se diferencia. Ya todo parece tierra. Entonces, ahí prácticamente está terminando el proceso. No hay que dar una cifra exacta porque esto de la biología es complicado. Gente que dice, no, pues que yo me estoy gastando 6 meses, hombre, pues tiene que mejorar porque 6 meses eso ya es un extremo. Tampoco que me vengan a decir que hacen compost en 15 días, como han salido por ahí algunos especuladores que hacen compost en 15 días. Entonces, 60, 70, 80, 100 días. El día que hagan la primera compostera y que sean juiciosos y que tomen notas en su cuadernito, ahí vamos a hacer el seguimiento, y los que quieran contactarse con nosotros, háganlo a través de Sebastián, o cuelguen nuestros teléfonos ahí, que nos se comuniquen, con el mayor gusto los ayudamos. Entonces, en términos de tiempo, más o menos ese es el tiempo. ¿Y cuando se da uno cuenta que está? Cuando ya no puede uno diferenciar los residuos orgánicos que se usaron para formar la compostera. Eso así a términos como sencillos, como rápidos, pero esto tiene una ciencia, ¿no? Recuerdo hoy, cuando arranqué en el 2009, que salió un personaje, los que siempre aparecen en los congresos, a decir que había perdido su inversión, porque el compost era muy fácil. Era una palada por un lado y otra palada por otro lado y se era compost. Ay, Dios mío. Me tocó preparar al año siguiente una conferencia mostrando que compost es una ciencia. Ujú. Tiene mucha, si no, Lina no estaría haciendo trabajos allá con su doctorado en estas vainas, y el otro amigo que está haciendo su curso de doctorado, pues mire, vamos a tener otro personaje ahí con, con, con estudios en estos temas. Súper. Y ahí, pues, yo creo que también yo me puse a hacer compostaje en mi casa hace, no sé, 3, 4 años, y me parece que es una experiencia muy bacana simplemente uno darse cuenta, por un lado, pues, los residuos que uno produce y saber que esto no está yendo a un relleno sanitario, sino que tú le estás dando manejo apropiado en la casa. Hay una forma que uno lo puede hacer en la casa muy sencilla, es que utiliza como unas macetas. Las macetas no deben estar como pintadas ni nada, y básicamente tienes 3 macetas y las vas rotando, ¿cierto? Entonces, cuando ya, digamos que las condiciones son las mismas, digamos, las debes
debes estar regando, vigilar que esté húmedo, y luego te das cuenta que está, ya cuando, como decía el ingeniero, pues uno no puede diferenciar los componentes iniciales. Entonces, igual, si están en su casa también lo pueden, lo pueden probar y de verdad es muy interesante el proceso. Y quedan con pues con una enmienda propia para para utilizar en su jardín. Entonces, ¿por qué no? Es muy bacano. Bueno, hablemos, Lina, sobre problemas. Cuando ya la aplicación de bueno, digamos, en la aplicación de la composta o el compost, ¿qué problemas son comunes? Eh, y cómo evitar esos problemas, cómo evitar que se presenten esos problemas. Pues yo creo que una de las cosas que más sucede, sobre todo en las visitas a cultivos en general, es que el compost no está terminado. O sea, el compost no está maduro, no está estabilizado. Y entonces lo que pasa es que este compost cuando pasa en esa fase donde se calienta por todas las reacciones exotérmicas que generan los microorganismos, pues alcanza temperaturas muy altas, que es donde realmente se esteriliza de estos huevos del mintos, de salmonela, o todo esto que puede generar contaminación. Pero si tú aceleras el proceso, pues digamos, cortas ese proceso para sacar un producto al campo y está todavía caliente, que era una de las cosas que yo hablaba con algunos agricultores y les decía, uno no tiene cómo medirlo en ese instante, pero si tú tocas el compost con la mano y lo sientes caliente, ese compost no está estabilizado. Ese compost está vivo, digamos, de alguna Ujú. manera todavía. Y lo que pasa es que quema el cultivo. Aún está en esa fase con un pH que está muy alto y afecta muchísimo el cultivo. Esa es una de las cosas que sucede mucho, es no tener como ese acompañamiento y esas medidas, digamos, esos análisis microbiológicos y físico-químicos que se deben hacer cuando ya es un compost para aplicar en cultivos y pasa mucho. Lo otro que sucede es que no se espera a que se termine esa fase de termófila y pasan contaminantes como los que hablaba Brian, huevos del minto, salmonela, E. coli, y pasan al cultivo. Si son cultivos que se consumen inmediatamente, como por ejemplo fresas, como leguminosas, en el caso de la caña de azúcar, pues pasa por un proceso donde se muele y se hacen varios procesos donde se aumenta la temperatura, entonces digamos que ahí se podría manejar de alguna manera, pero en cultivos que son de consumo inmediato, pues esto genera contaminación y pues evidentemente daño en los humanos. Entonces, esas han sido como algunas de los problemas ya como tal de un compost, pero digamos que no ha sido bien acompañado, bien terminado, digamos, hasta Ujú. su fase pues de estabilización, donde se ve, como dice el ingeniero Carlos Ordóñez, que se siente es como tierra, donde están esos actinomicetos generando ese olor tan característico pues a tierra húmeda y que se ve oscura, que se ve pues los nutrientes ahí casi que en la mano. Entonces, esos son como los problemas que uno ve muchísimo en campo ya como tal, cuando el compost no está muy estabilizado. Al contrario, cuando es un compost muy bueno y de pronto le haces adición de microorganismos en general, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno, en caña de azúcar se ha reportado que estas bacterias pueden fijar hasta 160 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que eso pues es muy beneficioso para los agricultores. Entonces, pero si no se termina el proceso y si no se llega a un buen compost, pues hasta ahí nos llega la tecnología y pues bueno, ahí es castigada muchas veces. Súper. Y bueno, no sé, Brian, si quieras complementar un poco más sobre el tema de los problemas que se pueden presentar en el compost y al momento también de la aplicación. Pues creo que puede haber algo ahí que sea adicional. Sí, además lo que menciona Lina, que es bastante preciso y cierto, que la clave es el seguimiento, ¿no? Y como mencionaba el ingeniero Carlos, el compostado se caracteriza por unas etapas, ¿no? Cada etapa tiene su particularidad y su fin para poder obtener al final ese compost que
queremos aplicar y evitar los problemas. Entonces, hemos hecho mucho énfasis en la termofílica porque es importante, porque higieniza el compost y elimina la carga patógena. Pero posteriormente las otras fases que tiene el compostaje, que es la etapa de enfriamiento y maduración, que a veces también se omiten, lo que busca es estabilizar los cierto tipo de sustancias químicas, principalmente nitratos, algunos fosfatos, materiales, digamos, estabilizar la materia orgánica, que es la que generalmente van a utilizar las plantas para su proceso de crecimiento. Entonces, si no hacemos adecuadamente seguimiento en esas etapas, pues al final el compostaje, el compost no se va a tener lo que esperamos. ¿Qué lo generalmente pasa y que es una de las particularidades en términos operacionales que no se da y que no se hace seguimiento? Es el volteo. El Mm, volteo es clave porque es un proceso aerobio. Entonces, eso permite la oxigenación y que los microorganismos siempre tengan esa cantidad mínima de oxígeno para hacer todos sus procesos que son propios del compostaje, y en consecuencia tengamos un compost que se da. Entonces, a veces se omite el proceso de volteo. Entonces, pasa que el volteo debe ser con una frecuencia muy estricta, y si no se cumple, pues empieza el proceso por irse por otra ruta metabólica que es anaerobia. Entonces se empieza a generar logros ofensivos, empieza la proliferación de algunos vectores de moscas que no pasan, hay percolación de lixiviados, en fin, pero eso se debe por no operación adecuada del proceso y no hacerle seguimiento, por ejemplo, el volteo. Y otro aspecto que es fundamental, que mencionaba el ingeniero Carlos, que es la aumentación. Esto es un proceso que requiere, los microorganismos necesitan agua, unas condiciones para poder dar la degradación, y eso es clave. Adicionar una cantidad de agua durante el proceso, generalmente previo a la fase termofílica, porque en la fase termofílica se llegan a unas temperaturas donde hay bastante pérdida de agua. Y allí hay que estar muy pendiente que se tenga una cantidad mínima de agua para que los microorganismos sigan haciendo la degradación. Y como un aspecto clave de una propiedad organoléptica para definir si el compost ya está, es uno, cuando uno lo toma, él no tiene que generar grumos, tiene que ser como la textura como de la tierra. No debe tener olor. Sí, un buen compost, indiferentemente del tipo de residuo que yo esté degradando, sea estiércol, sea residuos verdes, sea de residuos de comida, no debe tener olor. Entonces, eso es clave. Y un olor característico similar a la tierra, si ese es su color. Entonces, con eso ujú. fácilmente yo puedo decir, bueno, este compost está propicio para aplicar. Ya si quiero ser mucho más riguroso, ya ver el punto de la fitotoxicidad, hay pruebas para ver si ese compost, que en las pruebas organolépticas las pasó, quiero ver si cuando lo aplique en un cultivo no lo vaya a quemar, ¿no? O que haya alguna sustancia fitotóxica. Puede ser que elimine lo patógeno, pero persista alguna sustancia química que sí sea perjudicial para la planta. Entonces, eso es un aspecto, digamos, claves. Desde el punto de vista que yo quiero ser un agrónomo, un campesino, propiedades organolépticas del tacto, el olor y el color, sin necesidad de llevar una muestra al laboratorio. Pero si ya quieres tener la certeza que tengo un compost con la capacidad nutricional, pues llevo mi muestra a un laboratorio. Genial. Bueno, tocaste el tema de los malos olores. Digamos, nos referimos es como a olor a podrido o qué tipo de olor. Y también mencionaste el tema de moscas. Entonces, estos son indicadores de que el compost no está yendo bien. ¿Qué puede hacer uno ahí? ¿Y puede salvarlo o Claro que ya sí. toca hacer una nueva No, pila claro. y... La presencia de cierto tipo, digamos, de las moscas puede estar, y generalmente se dan en las primeras etapas, antes de empezar la fase termofílica. Allí, porque digamos que los residuos están frescos, entonces las moscas aprovechan, es una fuente de alimento para sus huevos y depositan los huevos. Entonces, se espera que si una buena fase termofílica se da por el incremento de la temperatura, porque el proceso de compostaje puede llegar a temperaturas de 60, 70 grados centígrados, pues mate esos huevos. Uno sabe que si el compostaje se echó a perder es que cuando pase la fase de enfriamiento, si las temperaturas empiezan a descender, haya presencia y uno vea huevos de mosca. Eso es el primer indicador de que el proceso de compostaje se está echando a perder o se echó a perder. Porque si los huevos sobrevivieron, eso quiere decir que otro tipo de agentes patógenos como bacterias, como en el caso de la salmonella, la E. coli, están presentes. Entonces, es un indicador. Entonces, por eso yo reiteraba que es crucial hacer seguimiento.
Frente a eso, el volteo. Cuando yo hago un buen volteo, pues estoy aireando y en consecuencia es posible que aumente la temperatura y esos huevos empiezan a eliminarse. Entonces son aspectos claves operacionales sencillos: humectar y hacer volteo. Con eso, tenga la certeza y hacer seguimiento de las características visuales, porque pues el compost mirando, empieza con los residuos, pero a medida que va pasando el tiempo, la cáscara, la hoja se empieza a degradar, y entonces uno ya sabe que está dando ese proceso de degradación. En la etapa de maduración y enfriamiento aparece a veces, este tipo de residuo, aparecen una especie de lama blanca. Son unos hongos, pero esos hongos son beneficiosos. Por su capacidad, digamos, enzimática, pueden degradar lo que es más difícil, digamos, de consumir por las bacterias. Entonces, ellos, así como aparecen, desaparecen. Es preocupante cuando ya al final del proceso aún persista esa, digamos, esa lama o ese hongo, porque puede ser que sea un hongo que no sea beneficioso, que cuando le aplique el compost, al suelo o al cultivo, pues afecte a ese cultivo. Bueno, y tenemos una pregunta del chat. Claudia nos pregunta si hay necesidad de echarles cal o cuándo se debe echar cal y cada cuánto. Bueno, le voy a contar mi experiencia. Ujú. Llevo 35 años haciendo compost. No he comprado el primer kilo de cal. No utilizamos cal. No la recomendamos. Eso fue algún día se lo inventaron por ahí, pero no. Eso de la cal no. Pero escuchando aquí a mi amigo que me antecede, estaba recordando y lo voy a contar y le voy a dejar la inquietud principalmente pues a ustedes dos, a Lina y a Brian, para lo que me pasó hace 20 días. Es un coco en cultivo de clavel. El problema es fusario. Fusario. Eso mucho clavel, fusario. Tanto así que el clavel hoy se siembra en como unos recipientes de plástico, o sea, no está en contacto con el suelo, sino está independizado del suelo. Es sustrato, se manejan sustratos, y así siembra clavel, por el miedo al fusario. Y llego a una finca de 32 hectáreas en Facatativá, que estuvo en el Congreso de Compostaje, entre otras cosas. Y me muestran el proyecto de compostaje. Procesan 350 toneladas, hacen 350 toneladas de compostaje con residuos de clavel, contra todo lo que dicen los agrónomos, contra todo lo que dicen los expertos. Pero antes de llevarme allá, me pasaron por el laboratorio de producción de tricoderma, que es un hongo antagonista, es un antagonista, un biocontrolador muy importante, y ese compost pasa por todo el proceso termóvil, proceso de maduración, y lo inoculan al final antes de volver a aplicarlo a clavel. Y ese tema lo conecté inmediatamente con algo vivencial también en un cultivo de arándano que manejaba de 6 hectáreas, donde pagaron por hacer el proceso de compostaje, y cuando el compost estaba hecho, no lo aplicaron al cultivo de la arándano, que porque el arándano se iba a infestar de fusario. Porque en esto hay mucho desconocimiento y muchos intereses ocultos, porque de todas maneras la presión de los agroquímicos, de los pesticidas, de toda esa cosa es muy grande, y es mejor vender fungicidas que producir un compost de buena calidad. Y esto me pasó en Huasca, y finalmente yo me retiré porque me di cuenta que era un golpe contra la pared de mi cabeza, y ya tengo muchos años para estarme golpeando la cabeza. Se me descomponen las neuronas. Entonces, yo recolecté tricodermas nativos en unos bosques de chusque, para los agricultores que nos están viendo, en clima frío, en clima paramuno se da chusque, en clima frío se da el agua, la guadua, el bambú,
todas esas gramíneas arbóreas sufolladas al caer al piso, que forman unas capas importantes, unos colchones, son ricos tienen tricoderma, no hay que comprarlo, hay que recogerlo. A pesar de todo eso fue el año pasado, y enfrento una realidad ¿y esto para qué sirve? De golpe acá habrá asistentes que siembran plátano y banano. Hoy en Urabá, en Colombia, hay terror por el Fusarium R4, que es muy agresivo, pero Perdón, es el fusarium, expliquemos qué es un hongo, ¿sí? un hongo, un hongo bastante agresivo que eso daña el sistema de raíz, el sistema vascular y causa la muerte de la planta. Y en el caso del plátano y banano, pues ese es un coco. Mucho eso es como el COVID hace 3 años. Solamente que este es muy real. Y aquí no hay negocio de vacunas, sino es otra cosa. Entonces, los compostadores de Antioquia, a través del trabajo que hemos venido haciendo en todos estos años, ya comenzaron a entender que se pueden enriquecer los compost. Entonces, hay empresas ofreciendo compost con tricoderma, otros compost con micorrizas, es otro hongo benéfico que trabaja con las raíces. Entonces, como que las circunstancias obligan a que uno oferte soluciones innovativas, y es toda la línea de enriquecidos. Cuento el tema del fusarium porque es que tricoderma es un hongo que se consigue relativamente fácil, no es complicado multiplicar y ofrece una solución importante en cultivos como lulo, tomate de árbol, uchuva, todas esas solanáceas que son susceptibles a resolver temas de una enfermedad que es agresiva. Entonces, posibilidades desde el punto de vista de coger compost de buena calidad y mejorarlo, hay varias, hay varias. Súper. Bueno, también tenemos otra pregunta en el chat. Nos preguntan, bueno, para cerrar como este tema del proceso, ¿cuándo se debe dejar de aplicar residuos a la compostura? O sea, cuando, digamos, cerramos me imagino que este lote, por llamarlo así, y seguimos con el próximo lote. Es importante, esa pregunta es importante por lo siguiente. Y voy a contar también otra vivencia, porque yo lo único que tengo son vivencias. Imagínense estas barracas canas, si no me dan vivencias. Palma africana, raquis de palma, 10 años atrás, en la costa. No, ingeniero, que es que esta pila ya tiene 100 días y que todavía, que ya está. Le dije, pero ¿cómo que ya está si yo la veo que está caliente? Traiga el termómetro. Metimos el termómetro, medimos temperatura. 60 grados. Le dije, pero ¿cómo que ya está con 60 grados? No, no, sí, pero es que ya. Y nadie decía nada, ¿no? Todos los doctores allá, los agrónomos, los doctores allá, nadie decía nada. Hasta que un señor me hizo una seña, era un trabajador, me llamó y me dijo, mire, ingeniero, es que todos los días le echan lodos de las piscinas, de la planta extractora, claro, le echan comida a la pila. Y los microorganismos apenas se rotan las manos felices, y nos llegó comidita, volvamos a trabajar. Se reactivan los procesos. Ujú. ¿Cuándo? A ver, esa medida que doy ahí es una medida como orientadora. Puede ser más chiquita, puede ser de 1 por 1, bueno, lo que sea. Es más, en el mercado antioqueño hoy están ofertando composteras de 100 kilitos, como una canejita de madera plástica de 100 kilos, otra de 200, otra de 500 y una grande de 4.500 kilos. Si a la gente le da pereza hacerlo así, entonces compre, invierte la plata y gaste en madera plástica, que es cara. Hoy hay modelos, pero como aquí se trata de que ustedes le pusieron un título, compostaje de pequeña escala, hay que trabajar con pocos recursos. Y más fácil que hacer una composterita, con guadua, con madera, con orillos,
con residuos de lo que tengan, para que la pilita quede organizadita y la puedan voltear. Una vez que la llenan, dejen que siga su proceso. Arme otra pilita y comience otro proceso, pero no se ponga después de 60 días a echarle residuos, porque entonces reactivamos y los microorganismos están haciendo esto, trabajando y trabajando y trabajando, y ellos felices, y nosotros, o el agricultor desesperado. Ujú. Genial. Bueno, Josué Herrera también nos pregunta, para los pequeños productores agrícolas, ¿se podría recomendar alguna técnica de compostaje, por ejemplo, el lombricompost o el de las composteras o algún otro? Y en términos, pues, ¿cómo, por qué es preferible en términos de productividad y tiempo? Bueno, mire, el tema de la agricultura, en todas las fincas en Colombia debería haber una compostera. No debería haber finca que no tenga un área de manejo adecuado del residuo por compost o por lombricultura. Lo que pasa es que la lombriz roja californiana, pues si no se le da la comida y el manejo adecuado, pues ellas o se mueren o se van. Hay que estar más como más esclavo de la lombriz que el compost. Pero si la gente tiene lombrices, perfecto, porque se puede hacer también un proceso de, eso se llama lombricompost, procesos de lombricultura. Total que las posibilidades son varias. eh, las dimensiones ya dependerán de... Lo primero que hay que hacer cuando, asumiendo aquí a lo que decía Brian, caracterizar. Pues yo lo primero que hago en mi finca, ¿qué es? Coger un papel, un cuaderno y recorrer a ver, cuantificar mis residuos aproximadamente para poder saber si hago una de 2 por 3 o de 2 por 1 o de 1 por 1 o lo que sea. Que no les va a pasar con otra vivencia muy, muy didáctica. Estaba editando unos cursos a ganaderos pequeños en Cundinamarca y llegué a una finca y el señor, el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, eh, tenía 6 vacas. Y me dice, yo estoy haciendo aquí unos violas, pero tengo lombrices. Y me mostró orgullosamente sus lombrices. Era una canastillita. Me dice, pero tengo un problema, doctor. Decía así, que no tengo que darles. Digo, ¿cómo así? Y miro a 8 metros o 10, donde yo estaba parado, había un caballo. Un caballo excreta entre 18 y 20 kilos diarios. En un año excreta 7.600 kilos. Entonces, a veces tenemos los ojos abiertos, pero no vemos. Por eso la frase que mencioné al principio, y me perdona si soy un poco extenso y cansón. Estamos en un país del desperdicio y la riqueza. Aquí le damos patadas a la lonchera. He dicho, Bueno, ponerle esa vaina para que se ría y porque Sebastián lo ve muy serio. Sí, un poquito. Bueno, Brian, estaba pensando también, y acá tenemos una pregunta en el chat, si se puede adicionar maleza al compost. Gracias, Robert, por la pregunta. Y quiero como complementar con la pregunta preguntándote, bueno, existen, ya lo mencionamos, como que existen unos materiales verdes y unos materiales marrones. Profundicemos un poquito en eso. ¿Y cuál es la proporción, digamos, ideal de uno y otro para hacer un compost de buena calidad? Cuando maleza se hace referencia como al pasto, o no sé qué es la maleza. Sí, Sí, yo creo que pues, es una pregunta del chat, pero creería que es pues, lo que normalmente las fincas sí, ajá, crece y llamamos maleza, pero también claro. yo creo que ese concepto puede ser debatido. Bueno, deben ¿No será llamarse, melaza? Es que estaba confundido si era melaza o la Ah, maleza. melaza, melaza, leí Sí, yo mal, creo que es la melaza. melaza, sí, sí, sí. ay, Dios Ok. mío, una letra lo que cambia. Sí, es bien diferente.
Sí, Leí mal, qué pena. La melaza, se puede adicionar la melaza al compost y entonces aprovechando esa pregunta, ¿cuál es la proporción adecuada entre materiales verdes y marrones? ok. Bueno, la adición de la melaza depende por qué lo quiero adicionar. La melaza es, digamos, es un sustrato, es un residuo con alto contenido de azúcares. Es una gran importante fuente de carbono. Si mi residuo tiene bastante ya carbono, entonces no viene sentido adicionarle más carbono. Entonces es importante que se balance, ¿no? Entonces, si hay un déficit, creo que, por ejemplo, supongamos que vamos a compostar residuos verdes, ¿no? Que son, digamos, pastos, hojas, con esa melaza, digamos que podemos verlas como un residuo, como están viendo, marrón. Entonces, allí puede haber una sinergia, porque si bien los residuos verdes pueden tener un importante contenido de carbono, el acceso a los microorganismos para ese tipo de carbono es difícil, por una sustancia que protege gran parte del tejido vegetal, que es la lignina. La lignina es un compuesto, es una sustancia, nada profundizar más, pero que es muy recalcitrante, difícil de que los microorganismos la puedan comer. Es un hueso duro de roer, digámoslo de otra manera. Entonces, esa mezcla con la melaza puede facilitar que otro tipo de microorganismos se presenten, llámese, por ejemplo, los hongos, que estén allí y hagan esa sinergia. Entonces, una vez que los hongos hayan consumido la lignina, pues ellos pueden entrar a consumir los otros tipos de carbono más sencillos, que pueden ser de otra manera. Y cuando mencioné las proporciones, no hay una receta, digamos, mágica para decir 50-50, 70-25, sino que lo que generalmente lo que uno hace es ir explorando. Entonces, puede ser la forma ideal es cuál es mi residuo de mayor proporción, el que tengo mayor problema, si lo podemos decir, y voy incorporando poco a poco ese porcentaje del otro residuo. Llámese melaza, llámese otro estiércol, en fin. Y a medida que yo voy observando que se empieza a dar la degradación, que se están dando los procesos como son, pues ya voy definiendo como mi propia receta, ¿no? Y así voy viendo que al final tengo un compost óptimo para aplicar o usar. Decirle si no siempre utilice 50-50 no sería prudente, no sería lo ideal decirlo de mi parte, porque por lo general lo que uno hace es ir mezclando, ver en qué proporción se da, porque los microorganismos son a veces muy selectivos. Entonces, si yo le doy un residuo que tenga bastantes carbohidratos, lo que sea fácil de degradar, y le pongo algo que sea difícil, pues ellos se van a ir por la ruta de lo más fácil. Entonces, yo tengo que ir mirando esa mezcla óptima para que se degrade todo en conjunto. Genial. ¿Y hay algún síntoma de alerta o algo que te diga, como decías ahorita, moscas, olores, algo así que te indique, estoy echando mucho de uno o del otro, tengo que mejor balancear, no sé, más verdes o más marrones? Por ejemplo, los residuos verdes se caracterizan cuando uno los usa es para poder, por ejemplo, retener humedad en el proceso. Entonces, si por ejemplo yo viendo que hay mucha percolación, mucha liberación de líquidos o lixiviados, como a veces se les menciona, entonces implica que necesito adicionar un residuo con poca humedad, por ejemplo, los residuos verdes, entonces lo que hacen absorber para reducir ese impacto. Por ejemplo, si tengo el escenario que hay mucha proliferación en la primera etapa de esos vectores, entonces quiere decir que tengo un exceso de esos residuos de fácil degradación, entonces tengo que minimizarlos. Entonces ahí yo empiezo, como digamos, desde un punto de vista visual, a hacer ese chequeo y ese ajuste, sin dejar a un lado lo que mencionaba con anterioridad, que es, como esto es un proceso biológico, que requiere unos balances nutricionales, siempre a partir de la relación carbono-nitrógeno. Eso es fundamental, digamos, desde el punto de vista operativo. Pero lo otro, digamos, visto visual, puede ayudar a ese punto de vista en lo pragmático a la hora operacional. Genial. Yo veo que Lina está que se habla. Creo que tocamos dos temas pues recientemente, pues el tema de las técnicas de compostaje, qué recomendaciones darle a un pequeño productor y no sé si haya algo adicional que quieras mencionar alrededor de la composición de materiales verdes y materiales marrones. No, yo acá escuchándolos y tomando nota de todos estos tips, súper, súper chéveres. No,
Solo una pequeña como cuña para el tricoderma, que en las fases iniciales del proceso de compost, a mí me parece que el tricoderma es un hongo muy versátil, un hongo que se usa en muchísimas industrias y que funciona muy bien precisamente porque en esas cadenas largas de lignina, como lo mencionaba Brian, este hongo es capaz de, digamos, de cortar esas cadenas largas y dejarlo ya más disponible para que lleguen bacterias y otros microorganismos a poder seguir degradando esto. Entonces, usar el tricoderma en esas fases iniciales de cuando estás formando la pila, en esas mezclas que estás haciendo, sobre todo si tu material es vegetal, de tipo vegetal, pues funciona muy bien. Y al final del proceso, digamos que en este principio, cuando se monta la pila, va a tener esa función de descomponer y degradar esta materia orgánica, romper esas cadenas largas, dejarlas más pequeñitas para que entren las bacterias, tendría esta función. Pero al final del proceso, lo mismo que mencionaba el ingeniero Carlos, este hongo también tiene la particularidad que tiene una acción antibiótica supremamente generalista y además tiene una capacidad de predación o parasitismo, que es con las mismas hifas, ¿sí? Que del hongo puede predar y parasitar otros hongos, por ejemplo, el fusarium. Entonces, ha sido un hongo que históricamente se ha venido usando muchísimo para el control de parásitos y de enfermedades en las plantas. Y si lo adicionamos al final del proceso, cuando ya este compost está estabilizado para proteger estos cultivos, pues también funciona muy bien. Entonces, es un hongo que tiene una acción competitiva, es decir, llega primero que los otros hongos, se hace así alrededor de las raíces, en esos exudados que generan las raíces y puede, digamos, crecer más rápidamente. Además, genera antibióticos, metabolitos secundarios que acaban con los otros hongos que puedan ser dañinos, o sea, tiene ese efecto antagonista. Y aparte de eso, pues lo que les comentaba, tiene una acción de predación o parasitismo que es muy eficiente y puedes encontrarlos en distintos cultivos y en distintos tipos de suelos. Ahí ya depende es qué tan adaptado y qué tan agresivo sea dependiendo del parásito al que se esté enfrentando, pues, su efecto pues antagonista. Pero entonces me parece que al principio de la pila nos funciona súper bien en esa fase de mezclado y al final enriquecer también ese compost con el tricoderma para defender los cultivos. Entonces, solo quería eso, hacerle la cuña al tricoderma de que es un excelente, digamos, aliado en la agricultura y en el proceso de compostaje como tal. Ahí me surge otra duda y es ¿en qué momento aplicar, qué momento es el ideal, digamos, para aplicar en un cultivo el compost? No sé, el invierno, el verano, eh, ¿qué recomendaciones hay para la aplicación ya del compost como tal? ¿El contexto? Sí, adelante. Bueno, voy a contar mi experiencia. Eh, por ejemplo, hablemos café. Café se están aplicando, antes no se aplicaba compost. De unos 7, 8 años para acá, se comenzó tímidamente con medio kilo, hoy vamos en 1 kilo. Ya hay agricultores cafeteros que ya van aplicando 2 kilos. 5.000 plantas por hectárea, son 10 toneladas, eso es una cifra importante. Eh, Ejemplos como palma africana, para decir algo, otra cosa, se aplican 50 kilos por planta, 140, son 7 toneladas. Casos como cítricos entonces están aplicando entre 2 y 5 kilos por planta en cuanto a dosis. Siempre pensando en que la dosificación de compost preferiblemente se distribuya en 2 aplicaciones en el año. ¿Por qué? Porque si la echamos todo en un solo momento, por ahorrar costos de aplicación, se pierde un poco el efecto benéfico hacia las plantas. Y nuestra experiencia es que hagamos ojalá 2 aplicaciones por año. Si decimos 2 kilos por planta por año, pues entonces 1 kilo un semestre, 1 kilo el otro semestre.
Eh, en hortalizas, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, hortalizas, lechugas, repollos, espinacas, coliflores, se están aplicando más o menos 3 kilos por metro cuadrado, 3 kilos por metro cuadrado, porque las densidades de siembra son altas. Entonces, pero que si al principio no hay suficiente compost, porque se puso a producir el compost en la finca, pues trate de aplicar eso en la mayor cantidad de plantas o de árboles para poder mirar los beneficios y que le tome confianza al proceso compostable. Eh, hay mucha información disponible porque hemos reunido en 15 años información, dosificaciones, frecuencia, efectos. Eh, Ahora, preferentemente, en este momento que comenzó a llover, es un momento ideal para aplicar compost, por ejemplo, porque los microorganismos felices con la humedad se multiplican mucho más y entonces, importante. Eh, Termino ahí con un ejemplo, con otro ejemplo, otra vivencia. Un cultivo de 20 hectáreas de limón de exportación en el desierto de la Tatacoa. De hecho, cuando este proyecto arrancó en la idea, todo el mundo trató de loco al empresario. ¿Cómo iba a sembrar cítricos de exportación en el desierto de la Tatacoa, donde no sean sino cactus, con unas espinas así largas de 1,5 metros? Entonces, digo, no, a cada hoyo de su cítrico, su limón, le metió medio bulto de compost. Una locura. Exagerando la historia, Ujú. claro, y les tocó salir corriendo a todos los trabajadores, a todo el mundo les tocó salir corriendo, porque las hojas comenzaban a crecer, la planta a crecer y era peligroso que le pegara ahí en los brazos y en la cola a la gente en la finca, exagerando la película. Pero claro, hay gente que aplica siembra cítricos y aplica medio kilo. Estoy aplicando compost, medio kilo, por lo menos ya está aplicando algo. Ok. Siempre arranquemos, que más adelante le cogen confianza y van a crecer y van a querer, se van a enamorar como nosotros, que somos Hay una enamorados. cantidad como máxima, pues que como que vos digas, ya esto es demasiado y puede antes dañar la planta o no. Tenemos datos de aplicaciones de 20, 25 toneladas por hectárea. Eso también tiene un límite, lógicamente, porque pues no puede uno cerrar los ojos y a todo aplicarle 25, no. Que se análisis de suelos, el cultivo, en qué desarrollo está, hemos hecho un poco de condiciones, pero en general, entre más mejor. Con una ventaja importantísima, que esto es de efecto acumulativo. Eso siempre quedará ahí en el suelo. Ustedes aplican allá, señores agricultores, un triple 15 y en 15 días o 20 días no hay nada. Lo único que se ve en el suelo es la arena, caolín que le echan de relleno, de resto el NPK fuera. Si la planta no estaba preparada para nutrirse, se perdió esa planta. En cambio, cuando se aplica compost de buena calidad, eso es de efecto residual acumulativo y siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí en beneficio de las raíces y en beneficio del cultivo y en beneficio de suelos vivos, sanos y productivos. Excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, entonces le quiero hacer dos preguntas a cada uno de los invitados. La primera es, ¿qué consejos prácticos le darían a los pequeños productores? De pronto algo que no hayamos mencionado, algo que simplemente redondee pues y ayude a dejar el mensaje. Y la segunda es, ¿qué recursos adicionales pueden encontrar? No sé, pueden ser libros, guías, cursos, documentales, yo qué sé, que ayude a aprender un poco más del tema y que ellos, digamos, puedan aprender, puedan empezar a utilizar. Si quieren, comencemos con Brian. Bueno, aunado a lo que ya hemos mencionado de cada uno de los colegas, Lina y Carlos, respecto
estrategias, lo que voy a hacer siempre énfasis e hincapié en que el compostaje es una tecnología sencilla, pero es todo una tecnología que requiere pues seguimiento. Entonces es clave hacer los aspectos operacionales, el volteo, la aumentación, conocer muy bien el residuo que se va a tratar. Y es básico y es importante, es como una palabra que se está teniendo mucho de moda, pero viene aquí al lugar, que es el empoderarse de su proceso. Cuando usted se empodera de su proceso y sabe lo que va a tener al final y los impactos positivos que generalmente esto incide en su finca, en su predio, en su misma vivienda, pues va a tener al final ese producto que todos quieren, que es el compost. Y en términos de material y documentación, pues hay sin fin digamos, de manuales, referencias, artículos sobre el compostaje, porque digamos que el compostaje es, debido a su versatilidad y su sencillez, digamos, entre comillas, se ha documentado ampliamente en todo, principalmente en Latinoamérica, para diferentes tipos de residuos, porque como mencionaba, facilita ese proceso de generar de valor agregado a esos residuos en forma de compost. Entonces, googleando uno encuentra un sinnúmero de documentos. Lo que sí es importante es hacer hincapié para qué yo quiero hacer el compostaje. ¿Cuál es la finalidad de hacer ese compostaje? Para algunos, en la vivienda es minimizar la generación de residuos para poner su contribución a lo ambiental. Tal vez en una finca la finalidad es generar un compost para fines agrícolas, para tener mayor productividad en su suelo. Entonces es clave saber para qué yo quiero implementar el proceso de compostaje. Porque también habrá gente en la ciudad que por condiciones de espacio no puede ser su compostera, pero algo que mencionaba al inicio el ingeniero Carlos, que es una dificultad que tienen las grandes ciudades en la separación en la fuente. Si hacemos separación en la fuente para este tipo de residuos, podemos hacer instalación, digamos, descentralizada de composteras en las ciudades. No una gran compostera para una gran ciudad, pero sí para diferentes unidades o comunas o como se denomine la distribución espacial en los territorios. O también, por ejemplo, para las plazas de mercado, que generan gran cantidad de residuos orgánicos y es un problema de salud pública que tienen las grandes ciudades. Entonces, ahí el compostaje se entra como una solución para eso. Entonces, depende de la finalidad que se tiene, así va a ser el producto y así va a ser las condiciones que se van a establecer. Entonces, vuelvo a reiterar, en Google van a encontrar la documentación de todos los aspectos sobre operación, calidad, indicadores, en fin. Bueno, recomendación, estudiar. Y yo creo que comprarse un termómetro. Lina, si quieres, misma pregunta. Consejos prácticos para cerrar y dónde pueden encontrar recursos adicionales, información adicional. Bueno, yo creo que ya hemos visto todos los beneficios del compost y creo que uno de los principales desafíos es esa transferencia de tecnología para que el pequeño agricultor pueda realmente realizarlo. Em, Tenemos cerca de 15 millones de hectáreas que podrían llegar a ser sembradas, 2,8 que pueden ser ayudar en su recuperación. Hay que unirnos, hay talento, se puede, realmente en Colombia tenemos mucho talento y mucha capacidad de trabajar. Cerca del 90% de los agricultores son pequeños agricultores, el resto son grandes. Yo pensaría que es bien importante que entre esta agroindustria se haga esa transferencia de tecnología a los pequeños agricultores y que se fomente muy bien estos planes de fertilización que integren este tipo de tecnologías y esto acompañado de los análisis, no solo los análisis físico-químicos y microbiológicos que deben de tener el compost, sino también los análisis de suelos para poder hacer muy buenas anotaciones sobre fertilización. Y también es necesario, como lo decía Brian, educar muchísimo a a la población sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos, que se promueva una correcta separación en la fuente para que sea más fácil luego el proceso. Y algo súper importante ya macro es establecer políticas públicas que fomenten la implementación de estos programas. O sea, no es solo como que el pequeño agricultor ahí solito mirando los videos y tratando de hacer con los pocos recursos que tenga, sino que eso realmente se lleven a programas como tal
a nivel municipal, comunitario, empresas como tal, y también unido con la academia. Es decir, hay mucho talento, falta es como que nos unamos y podamos llevar este conocimiento a los pequeños agricultores. Este tipo de espacios son muy importantes para que el agricultor pueda, digamos, resolver ese tipo de dudas, acompañarlos. Hay bastantes, digamos que el Ministerio de Agricultura ha sacado varias convocatorias en las que incluso eh, se llevan doctores para que hagan el acompañamiento a estas asociaciones como tal, y pues muchos de estos recursos pues se pierden porque pues no se presentan los proyectos como tal, etcétera. Entonces pues hay herramientas donde podemos ayudar y solo pues bueno, hacer uso de ellas y aprovechar lo que hay de conocimiento. Súper, bueno. Y Carlos, consejos prácticos para pequeños agricultores para cerrar y también donde pueden encontrar recursos adicionales, guías, cursos. Bueno, por el lado de transferencia de tecnología, nosotros somos fuertes en el tema. Eh, en el 5 y 6 de septiembre, en Armenia, en la Universidad del Quindío, vamos a hacer un seminario internacional de regeneración de suelos, que incluye compost y 9 temas más. Importante, es internacional, es el aporte del Grupo Monteverde al tema de regeneración de suelos. Y ahora en el mes de junio, en una finca en Montenegro, vamos a hacer un taller de campo sobre biochar, compostaje y microbiología asociado a café, cacao, plátano y aguacate. Y para los que quieran leer, el Grupo Monteverde TV es el canal de YouTube de Grupo Monteverde. Ahí tenemos 70 programas. Tenemos unos muy pocos suscriptores, 1400, no es nada. Pero la intención es temas de economía circular. Grupo Monteverde TV, lo repito, eso es gratis, se suscriben y sigan ahí. A partir de la semana entrante vamos a colgar un poco de información de nuestro último congreso compostaje. Entonces, a través de nuestro amigo Sebastián, las personas que quieran profundizar más, hacer contacto directo, entonces escríbanle a él y él nos remite a nosotros y con el mayor gusto podemos ser orientadores. Hay mucho por hacer, pero también el que se va a meter en este tema tiene que leer, tiene que visitar. Mire lo que pasó el martes, este martes. Admiro lo que pasó el martes. Dos mujeres jóvenes, bastante jóvenes, paraguayas, que vinieron al Congreso. Querían visitar dos plantas de compostaje, entonces que si podíamos llevarlas, claro. Eso se volvió paseo. Las llevamos a 3 plantas de compostaje en Madrid y Mosquera, y eran unas niñas felices de poder dimensionar un proyecto que ellos manejan 500 toneladas año de residuos en Asunción, y la llevamos a una planta que produce 1000 toneladas mensuales de compost, o sea, 12.000 por 4, 45.000 toneladas año de residuos, pero no importaba la cantidad, importaba era llevarles un mensaje de que se pueden hacer las cosas. Y yo decía, ¿cuántos colombianos a los cuales se les abre la oportunidad ni siquiera llaman, ni siquiera escriben, ni siquiera se preocupan, quieren que del cielo les llegue todo y es difícil? Para entrar a este mundo hay que leer, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que asistir a cursos, talleres, seminarios. En eso nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que aportar. Súper, bueno, esos recursos estuvieron súper interesantes. Les recomiendo el canal de Grupo Monteverde que lo encuentran en la descripción del episodio. Tiene mucha información muy, muy importante, muy interesante. También en la información, en la descripción van a encontrar el perfil de cada uno de los invitados para que los sigan. A Brian y a Lina los pueden seguir en LinkedIn o no sé si los pueden encontrar en alguna otra parte. LinkedIn está bien.
que en Sí, LinkedIn sí, está. sí, LinkedIn está Perfecto. bien. Listo, genial. Bueno, gracias Lina, gracias Carlos, gracias Brian y gracias a todos los que nos acompañaron en este live. Si te gustó este tema y quieres que más personas aprendan sobre él, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comparte este video con un amigo o familiar que tenga una finquita, una pequeña producción agrícola y que pueda sacar mucho provecho de hacer compostaje. Volveremos el 5 de junio con un nuevo episodio de Neto Positivo. Y bueno, agradecimientos muy especiales a Daniela Lopera, que estuvo todo el tiempo atenta al chat, ha hecho un excelente trabajo. Y bueno, entonces nos veremos el 5 de junio. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias.